Hola estudiantes, nuevamente vamos a continuar con la segunda parte del video. Nos habíamos quedado en que han encontrado los 10 campos de la tabla libros. He seleccionado 3 campos cuyos contenidos se repiten y esos campos se han convertido en tabla. Entonces, cuando ahora vamos a crearlo en Access, ya no se llamará el campo autor. En la tabla libros, el campo autor será reemplazado por el campo código de autor. El campo género ya no se pondrá el campo género en la tabla libros, ahora se llamará código de género. Y el campo editorial de la tabla libros ya no se llamará editorial, en su lugar lo crearemos como código editorial. Veamos: Access, al escritorio, coloquen sus apellidos, no la palabra tus apellidos. Grado y sección: cuarto A, B, C, D o F, pero sin comillas. Procedemos con crear. Ahora con este botón creemos la tabla llamada libros. Y ahora los campos. Código de libro texto corto 4. Código de libro texto corto 4. Nunca dejarlo en 255 porque no estaría bien y afectaría tu calificación final. Título del libro texto 35. Texto corto autor. El campo autor, que inicialmente estaba bien, luego de este análisis, elegir 3 campos cuyos datos se repiten, me lleva a entender que el campo autor será reemplazado por el campo código de autor. Texto corto, tamaño 2. Voy a continuar. Año, número entero. Año, número entero. Género. El género se va a cambiar el nombre. Inicialmente el campo se llamaba género. Ahora se va a llamar código de género texto corto tamaño 2. Texto corto tamaño 2. Editorial. Inicialmente era el campo editorial texto 40. En su lugar se escribirá coeditorial texto corto 2. Cantidad de páginas numérico entero.
Sinapsis, texto de 155. Tipo de edición. Bueno, ya no va tipo de edición, en su lugar va idioma. Texto 20. También le podríamos aplicar el proceso de elegirlo como tabla, pero solo estoy eligiendo 3 campos. Imagen, la portada, datos adjuntos. Texto adjuntos para ingresar un nombre. El primer campo, el campo clave y código del libro, tiene una llave. Ahí está. Ahora vamos a guardarlo. No se va a ingresar registros, es decir, acá no se ingresará registros, dejarlo así vacío y lo vamos a cerrar. Nuestro análisis también decía lo siguiente, que los campos elegidos se convertirán en tabla. Entonces voy a crear una, dos, tres tablas más. 1, 2, 3. La tabla autor. Crear tabla. Autor. Los campos son código autor, texto 2. Y otro campo es nombre del autor, texto corto 40. Ese tal autor solamente tiene dos campos. Dos campos. Lo guardo. Campo clave el primero con su llavecita. Y lo cierro. Ahora creo la otra tabla. Se llama género. Los campos son código de género, texto corto 2. Y el otro campo es nombre del género, texto corto 25. Hasta ahí lo grabo y lo cierro. Siguiente tabla, editorial. Crear tabla, nombre, editorial. Sus campos son código de editorial, texto corto, texto corto, tamaño 2. Y otro campo es nombre editorial. Texto corto 25. 35. Grabo y lo cierro. Una vez con las 4 tablas, donde principales libros y 3 que se crearon después, perdón, procederemos a ir a la opción herramientas, relaciones. Si por X motivo lo cierras, puedes usar este botón llamado mostrar tabla y volvemos a lo mismo. Selecciona todas las tablas y
pones a agregar y luego cerrar. Nótese que las tablas no están abiertas, las tablas están así, las tablas están cerradas, solo está abierta la pestaña de relaciones. Vamos a estirar un poco para anotar todo su contenido. Ya. Ahora lo hacemos de esta forma. La tabla libros, que es la principal, la ponemos al centro, y las otras tablas que salieron de él a los costados. Bien, ahora vamos a relacionar código de autor con código de autor. Vamos a jalar una línea del que tiene llave, código de autor, con código de autor. Se activan las tres opciones: exigir, actualizar y eliminar, porque si no activamos esas tres casillas no saldría uno a varios, saldría sin simbología. De igual forma, código de género lo arrastramos con su par código de género. Activamos las tres opciones fundamentales y vamos a crear. Por último, código editorial con código editorial. Código editorial con código editorial. Las líneas no se deben cruzar. Ya quedó nuestro trabajo. Sin registro, solo estamos buscando que el estudiante sepa relacionar las tablas. Este punto se llama relacionar las tablas. Y observe, ya no quedó con el campo autor, ahora se cambió a código de autor, código de género, código editorial. Es decir, si dos tablas están unidas, los campos por los cuales están unidos deben ser iguales en nombre, tipo y tamaño. Ambos eran texto corto y ambos eran 2 de tamaño. Igual acá. Código de género debe ser exactamente igual a código de género en nombre, tipo y tamaño. Igual con código editorial, Perdón. Grabamos esta pantalla y cerramos.